Bueno, ante todo quiero pedirle excusas a los que estuvieron en la semana pasada porque a mí se me hizo una confusión de fechas, pero vino bien porque me permitió, al principio recordarán que yo me ocupé de San Agustín, porque no sé por qué razón, aunque esa semana, el día 28 era de San Agustín, yo lo confundí con el día de San Luis, rey de Francia, que es el 25 de agosto, ¿no? Pero en realidad vale la pena haberse confundido, aunque recordar una figura, la figura del rey santo, hubiese sido también oportuno, porque una de las cosas que a mí más me ha impresionado en San Luis, que vivió en ese siglo el más grande de la cristiandad, que fue el siglo XIII, fue que este hombre, con la misma caridad con que curaba a los leprosos en los leprosarios de entonces, iba él personalmente a curar las heridas en tiempo en que esa enfermedad infundía verdadero terror humano. Con esa misma desenvoltura, con esa misma seguridad, asistía a la hoguera, cuando se llevaba a la hoguera algún endemoniado o alguno que se dedicaba a pudrir las almas, porque entonces eso se consideraba un delito grave. Hoy ya, en realidad, todo lo que es pudrición de las almas tiene la benevolencia de las leyes y de todos los poderes que amparan ese tipo de crimen. Solamente se persiguen, cuando son menores, los delitos de orden material. Pero hoy, y precisamente, claro, este rey, este gran señor, imagínense, para que un hombre de gran poder pueda ser elevado a los altares, lo que tiene que haber sido. Porque es como un hombre que tiene una inmensa fortuna y es generoso. Son cosas raras. O un hombre que está envuelto en los honores del mundo y aparece humilde y desprendido. Pero claro, es lo que dice nuestro Señor: solamente aquel que esté dispuesto a perder la vida la va a ganar. En cambio, el que se dedica a ganarla, ese la pierde. Y hoy tenemos que hablar justamente de las virtudes sobrenaturales, después de haber tratado las virtudes naturales, las virtudes cardinales. Estas virtudes sobrenaturales o teologales, como se llaman, y que como todo el mundo sabe, son la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes suponen ya la presencia de Dios en el hombre, suponen ya la acción de la gracia en el hombre. El hombre del pecado, librado a sus propias fuerzas, no habría podido volver jamás a la unidad con Dios, ni tampoco, en consecuencia, a la unidad consigo mismo. El pecado, como hemos dicho tantas veces, es una falta de amor. El pecado separa, el pecado divide, primero al hombre de Dios, después, como consecuencia, al hombre del hombre, y luego lo divide al hombre en sí mismo, lo parte en dos. Se produce ese estado de baja rebelión con que nacemos todos, en que los instintos se desmandan y se apartan y resisten la regulación normal, natural, espontánea que la razón y la voluntad deben ejercer sobre ellos. Al punto que el hombre, aún considerado
en el plano natural necesita de un rigor, de una disciplina continuada para ordenar en alguna medida la parte inferior de él a la parte superior, para ordenar lo animal a lo racional. Claro está que el pecado, si bien produjo una lesión en el hombre, una lesión que se manifiesta en la condición existencial que el hombre trae, todo hombre trae al nacer, esa contradicción interna que la proyecta luego al exterior, en las relaciones con los demás hombres y aún con las cosas, el hombre no perdió la libertad, mantuvo el libre albedrío. El hombre del pecado posee el libre albedrío, poseemos el libre albedrío. Pero evidentemente la voluntad está debilitada para obrar el bien aún queriéndolo. Aún queriéndolo, como dice San Pablo, obramos el mal que no queremos, cuando estamos librados a nosotros mismos. Por eso les recordaba un día a ese poeta pagano, ese gran poeta Simónides, que cita a Platón, que dice: llegar a ser virtuoso es difícil, pero permanecer en la virtud es imposible al hombre. El griego tenía, los grandes griegos se sobreentiende esa conciencia de algo insalvable con las fuerzas humanas. La inteligencia quedó oscurecida, pero no eliminada. La inteligencia racional del hombre quedó disminuida, oscurecida, sobre todo en orden al fin, pero y propensa, proclive al error, proclive a la ignorancia, sobre todo a la peor de las ignorancias, que es la del necio, la del hombre que cree saber y no sabe, que es la ignorancia casi invencible también. De manera que este hombre del pecado conserva su poder de conocimiento, aunque esté limitado, oscurecido y proclive al error, y conserva también su capacidad de libertad. Pero esa libertad, aun cuando le permite en ocasiones obrar según la razón, obrar según el orden natural, conformar su conducta al bien, evidentemente está siempre en trance de perder esa altura alcanzada. Por eso, cuando en la historia del pueblo elegido, del pueblo judío, cuando Dios, como preparación a la venida de su Hijo en la carne, dictó la ley divina, la ley positiva divina, el decálogo a Moisés, para regir al pueblo judío, dice, es decir, lo lee uno en el Antiguo Testamento y luego lo comenta de un modo insuperable San Pablo. ¿Qué pasó cuando Dios hizo conocer a este hombre del pecado que se había alejado enteramente de las cosas de Dios y las tenía mezcladas, demasiado mezcladas y confundidas con las cosas humanas? ¿Qué significó esta ley? En el pueblo en el cual, por esa acción de Dios en él, por esa alianza establecida con Abraham, ese pueblo siempre, aunque proclive a caer en todas las idolatrías y en todas las fornicaciones y en todos los desórdenes, sin embargo siempre hubo un resto en ese pueblo que conservaba intacta la fe en un solo Dios, es decir, que cumplía el mandato de Jehová.
Y cuando Dios le dicta la ley a Moisés, resulta que ese conocimiento de la ley, en lugar de contribuir a disminuir el pecado, lo aumentó. Aumentó el pecado. Aumentaron las infidelidades en el pueblo judío. Aumentaron los desórdenes. ¿Cómo se explica que el conocimiento de la ley de Dios, esa manifestación expresa de su razón y de su voluntad, ese conocimiento por parte del pueblo elegido de lo que debía obrar y de lo que debía evitar, ¿por qué razón aumentó el pecado en vez de disminuir? Porque justamente en la pedagogía de la salvación, en la pedagogía de Dios, era necesario que el hombre asumiera conciencia de su incapacidad, librado a sus solas fuerzas, aún con el conocimiento de la ley de Dios, de volver a la integridad, de volver a la unidad con Dios. Lógicamente, el conocimiento de la ley, la revelación de la ley de Dios, que por otra parte no es sino una nueva fórmula de la ley natural que también es de Dios, aumentó el pecado a fin de que el hombre llegara a la convicción, en esa preparación para la llegada del Mesías que iba a nacer de una mujer de ese pueblo, comprendiera su impotencia humana y reclamara desde la raíz de esa impotencia suya la potencia de Dios, la omnipotencia de Dios. De tal modo que cuando esa omnipotencia divina en figura de hombre, hecha hombre, viniera hacia él, se aproximara a él, encontrara, digamos así, abierta la necesidad de él, la necesidad de Cristo. Esto aconteció entonces hasta la llegada de Dios en la persona de Cristo, su predicación, su pasión, su martirio, su resurrección. Después viene la historia de el hombre que ya ha recibido el mensaje de la redención y en el cual permanece, digamos así, con él en la iglesia fundada por Cristo, esa acción de la gracia, esa acción de Dios que le permite al hombre elevarse no solo a la integridad de su ser, sino a la plenitud de la justicia, a la unión con Dios. Y nosotros nos encontramos en el mundo contemporáneo con un hecho que es realmente estremecedor. Porque después de casi 2000 años de cristiandad, en el seno de la cristiandad vemos aparecer nosotros una civilización que se llama cristiana, edificada sobre el hombre del pecado, edificada justamente sobre un hombre que, fíjense los tres grandes sofismas modernos. Primero, el de Descartes. Su discurso del método comienza con esta afirmación: el buen sentido es la cosa mejor distribuida del mundo. Le bon sens c'est la chose la mieux partagée du monde. Un disparate así pocas veces se ha dicho en el mundo, y avalado por la autoridad del creador de la geometría analítica y fundador de la ciencia exacta y experimental, de la físico-matemática junto con Galileo. Resulta claro que la tremenda autoridad surgida de ese hecho puso en vigencia uno de los mayores disparates que ha podido decir el hombre, refutado por la experiencia de antes, de ahora y de siempre.
porque si hay una cosa mal repartida es la capacidad de juzgar rectamente. Segundo sofisma, un discípulo de Descartes un poco posterior a él, el famoso pedagogo Comenio, que ha sido como, digamos así, el maestro de la pedagogía moderna y contemporánea, a su didáctica magna le puso este título: enseñarlo todo a todos. Ustedes se dan cuenta la enormidad. Enseñarlo todo a todos significaría que todos tienen la misma suficiencia, la misma capacidad para asimilarlo todo, para elevarse a la verdad en cualquier dimensión de su profundidad o de su elevación. Si hay un principio pedagógico absolutamente falso, es esta idea, retomada después por Rousseau, de la omnipotencia de la educación. No se puede enseñar todo a todos. Se puede enseñar a cada uno lo que puede, en el mejor de los casos lo que es capaz ese, de acuerdo a los talentos recibidos, de alcanzar. Y por eso nosotros vemos desde los niños y en todos los grados de la enseñanza aquellos que son una luz y aquellos que están demorados siempre. Y esas diferencias de talentos, esas diferencias abismales de hombre a hombre, ha sido preferencia de Dios, a quien nunca le gustó la uniformidad en nada. Tenemos dos sofismas. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Ahora, segundo, consecuencia de enseñarlo todo a todos. Y luego vino el que completa el cuadro, que es el famoso sofisma del falso dogma de la bondad natural. Que ahí es donde, porque ya en esa suficiencia de la razón de todo el mundo postulada por Descartes, en esa pretensión de enseñarlo todo a todos de Comenio, si le agregamos ahora que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pero que el hombre nace en la integridad de su ser, aquí completamos la herejía de los modernos, más que la herejía, el antiteísmo, el anticristianismo. Estos son los fundamentos de la civilización del anticristo. Porque esta es lisa y llanamente la eliminación de la necesidad de Cristo. Cristo no hace falta más. Si el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, si se puede enseñar todo a todos, y si además el hombre nace bueno, todo el problema consiste en un arreglo de la sociedad institucional, poner las instituciones de modo que esa bondad natural no sea perturbada en su desarrollo, y ya tenemos el paraíso terrenal. Y ustedes ven, a partir de la Revolución Francesa, que viene a concretar la ejecución de estos falsos principios al que se agrega, conectado con él, el de la soberanía popular, que es directamente una cosa demoníaca contra la soberanía de Dios, tenemos nosotros el infierno actual. El hombre quiso edificar un paraíso terrenal con la sola fuerza del hombre, sustituyendo la realidad de la condición humana por una ficción, la suficiencia del juicio, una pedagogía que con los métodos adecuados puede enseñarlo todo a todos, y el supuesto de una bondad natural del hombre en cambio del pecado original. Y usted tiene a Cristo eliminado, sacado del medio. Ya no hace falta más. Este ateísmo contemporáneo, que es el fenómeno más grave del mundo actual, como lo señala Pablo VI en Ecclesia Sua, como lo señala el Concilio Vaticano II, como lo señalaban en el siglo pasado autores
un ortodoxo como Dostoyevsky, o porque dijo la gran revolución que viene será la del ateísmo radical, o aquello de Nietzsche, el autor del Anticristo, dijo esta cosa certera y profunda, terriblemente profunda. Dice, sacrificar a Dios en aras de la nada, ese paradójico misterio de una extrema crueldad, será la obra de las generaciones que van llegando. Esto lo dijo en 1872, un siglo después. El asunto está más claro que la luz del día. Se ha eliminado en el mundo, como decía Pablo VI los otros días, el hombre ha perdido a Dios. No es que Dios haya muerto, ha muerto para el hombre, no existe para el hombre. Incluso para muchos creyentes en que ya consideran que la única manera de salvar su cristianismo es posponer la redención a la revolución social. Observen bien, hacer de Cristo no el divino redentor, sino, digamos así, aquel que ha traído el profeta o el reformador primero, aplicado a regenerar la condición humana o la situación del hombre en este mundo, incluso como condición previa para poder hablar a la gente de Dios. ¿Cómo le va a hablar usted a la gente teniendo hambre, a la gente que está hambrienta? ¿Cómo le va a hablar usted de Cristo a gente famélica que está en condiciones infrahumanas? Mediten ustedes si Cristo, frente a la situación en que se encontraba la humanidad que le tocó a él, hubiera hecho esta reflexión. Todavía estaría esperando la predicación, estaría esperando, seguiré. Por eso cada vez se entienden menos las cosas de Dios, las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales. El hombre ha perdido el sentido de lo espiritual. Es un fenómeno tremendo. Yo esta mañana me tocó ver, porque en el instituto en que yo estoy, es un instituto católico, una película que se llama El Salto de la Espada. Horrorosa, salvo los exteriores. Una falsificación de San Martín y de la historia, y eso que se limita a la parte militar, como no he visto otro. Y el hecho más destacado, la eliminación de lo sobrenatural. Cuando San Martín enarbola la bandera del ejército de los Andes, hizo algo más, que fue consagrar su ejército a la Virgen. Y cuando ganó Chacabuco y Maipo, mandó su bastón de mando, que allí está, ponerlo a los pies de la imagen de la Virgen del Carmen, que está en San Francisco, en Mendoza. ¿Cómo puede ser que se hayan olvidado todos, el señor Torres Nilsson y los asesores, incluso militares, y todo el mundo se hayan olvidado de estos hechos? No me van a decir que por ser tan insignificantes no entraban en la cuenta. La única presencia de la iglesia ahí es el casamiento de San Martín en la iglesia, es un acontecimiento social. Y luego, ese cura que fue muy patriota evidentemente, pero bastante cuestionado en sus virtudes sacerdotales, me refiero a Beltrán, que evidentemente trabajó como un gigante para proveer al ejército de los Andes en ese aspecto. Estuvo extraordinario el hombre. Pero precisamente no es la expresión ejemplar de un sacerdote. Y después se acabó Dios, se acabó Cristo, se acabó la iglesia. Hay un Belgrano ahí que es un payaso. Belgrano, que
justamente lo más fundamental de todo en esas campañas después del desastre de Huaki fue aquel consejo que Belgrano le dio a San Martín. La guerra no se hace solo con las armas, se hace con la opinión, con la doctrina, con la fe. Usted tiene que hacer, recuerde usted que es un general católico, apostólico y romano, que se ría de usted la gente, haga rezar el rosario, déle escapularios a la tropa, consagre el ejército a la Virgen. Eso es sustancial, eso es lo fundamental. Porque el desastre del Desalvadero se produjo precisamente porque el ejército, conducido por algunos jacobinos de la Revolución de Mayo, levantó la bandera de la impiedad y entonces produjo la reacción de todos los pueblos del interior. Todo no es importante. No me van a decir a mí que estas omisiones son casuales, son causales. Por ese mismo espíritu satánico que preside la vida pública. Porque si no, no sería posible una falsificación así. ¿Qué respeto hay a los próceres? Y además la vida pública de San Martín no termina cuando se embarca con su hija. Continuó y sirvió a su patria con una eficiencia extraordinaria hasta su muerte, hasta el año 50, colaborando con Rosas. Es curioso que ahora se le haga cuestión, por ejemplo, que en el cuartel han puesto un retrato de Rosas. Y San Martín, que le legó el sable de Libertador de América, ¿por qué no lo cuestiona? ¿Por qué no lo llevan a un tribunal? Hay cosas que sublevan. Porque uno ve que en el fondo es una confabulación contra Cristo y la Virgen, contra nuestra fe, que es el principio de nuestra civilización y de nuestra patria, y de nuestros ejércitos. Por eso la investiga hoy es como nunca a las instituciones armadas y a la Iglesia, y no desde afuera, desde adentro. Desde adentro. El caballo de Troya ya no hay que introducirlo en la ciudadela desde afuera, está dentro. Pero volvamos a lo nuestro. Empecemos por la fe. La fe. Que ordinariamente la fe, la creencia, es una cosa intermedia entre la ciencia demostrada y la opinión. Es algo en que interviene la voluntad para mover a la razón a aceptar como cierto algo que no se ofrece demostrado o probado, o que no puede serlo, y que no es tampoco una cosa inestable como es una mera opinión, múltiple, accidental, contingente, inestable. Es una cosa intermedia. ¿Y uno por qué le presta adhesión? ¿Por qué la voluntad mueve al asentimiento de la razón, como diría Santo Tomás? Hablo todavía en un plano natural. Porque hay alguna autoridad que funda esa creencia. Es la autoridad de una personalidad que le habla a usted y a usted obra sobre usted una persuasión, y la inmensa autoridad de él hace que usted acepte lo que él dice. O si no, es una antigua costumbre, una tradición, la autoridad de una tradición, que también obra el mismo efecto. Hace que la voluntad mueva la razón a adherir a un juicio que no está probado, que no puede serlo. Nosotros vivimos de creencias. ¿Qué seríamos sin las creencias? No hablo de la fe sobrenatural. Casi todas las cosas con las cuales gobernamos nuestra vida, las aceptamos por autoridad. Por la autoridad de nuestros padres, de nuestros mayores, por la autoridad de las personas que nos rodean. Sobre la base de la autoridad de esas personalidades que reconocemos, aceptamos nosotros como válido. ¿Cómo sabe usted que es hijo de su madre? No podrá saberlo nunca. O sobre
todo si es hijo de sus padres. Es muy difícil, imposible de probar. Y sin embargo la gente adhiere. ¿Qué sería de nosotros si no adhiriéramos a eso? Y es la autoridad de alguien. Ahora, pasemos al orden sobrenatural. ¿Cuál es el sentido de la fe sobrenatural? Es justamente que la razón humana ya de suyo, por ser una razón abstracta, discursiva, que necesita del auxilio exterior de los sentidos, y por ser limitada, ya de suyo, es naturalmente impotente para conocer a Dios en Él mismo, porque lo excede infinitamente. Y además, por el pecado ha quedado oscurecida todavía, debilitada, propensa al error, y sobre todo al peor de los errores, que es esto, el error del necio, del estulto, que cree que sabe y no sabe. Entonces, esta fe sobrenatural, el único que puede hablarme de Dios es Dios mismo. No de la existencia de Dios, porque la existencia, la razón natural, la puede demostrar exhaustivamente. Porque lógicamente las cosas, usted se dirige a cualquier cosa, empezando por usted mismo, y le pregunta por la razón de ser y de existir de esa cosa, y nadie va a poder decir yo existo por mí mismo. Y usted llega necesariamente a una causa primera. La razón inevitablemente llega a una causa primera, como también a la razón de un fin último. Pero eso es un saber negativo de Dios, saber que existe y saber por oposición a lo finito, a lo limitado, a lo imperfecto. Nosotros decimos de Él es perfecto, es infinito, es eterno, pero lógicamente todas esas son expresiones indirectas, analógicas, y que nosotros sacamos de las criaturas, de las cosas creadas, y por contraposición la referimos a Dios. Pero a Dios lo conocemos negativamente, no tanto por medio de la razón natural, no tanto por lo que Él es, sino por lo que Él no es, confrontándolo como tiene que ser Él frente a todo lo que es deficiencia, imperfección, limitación en la criatura. Entonces, no hay más que un solo modo en que el hombre conozca a Dios en él mismo, y es que Dios se revele al hombre. No hay otra manera. Y la máxima revelación es Cristo, porque Dios mismo, que ha venido al hombre, que ha nacido hombre, sin dejar de ser Dios, para llevar al hombre de nuevo hacia Dios. Cristo, creador y redentor. Cristo que es hombre y que es Dios. Si yo lo saco, hay una cosa evidente: todo pierde su sentido, todo está permitido. Está permitido el terror, está permitido el asesinato, está permitida la mentira, está todo permitido. Porque ¿en qué funda usted? Primero, la existencia de la verdad. Si no hay Dios, y sobre todo si no hay Cristo, la verdad misma que se vino ella a hacerse presente a los hombres. ¿En qué va a fundamentar usted normas éticas? ¿En qué va a poner límites? Por eso ustedes ven surgir en nuestro tiempo este tipo de violencia nueva, esta violencia demoníaca, oculta, traidora, impersonal, anónima. Se te disfrazan con tu uniforme, te levantan tu bandera, se arrodillan delante de tu cruz y te están allí eliminando, destruyendo. Esta es una cosa nueva, solamente puede surgir en la mente para la cual todo está permitido, para la cual no hay escrúpulos ninguno. Yo comprendo a un Lenin, liquida 10 millones de rusos, como 100 millones. ¿Qué significa la vida? ¿Qué vale la vida si no hay Cristo? No vale nada, no tiene ningún valor. Este es el problema grande de nuestros días.
todo está permitido. El terrorismo, tanto el físico como el económico, como el terrorismo psicológico, están fundados en esta negación de Dios, de Cristo, del Dios vivo, y sobre todo del alma inmaterial e inmortal, que constituye la dignidad de cada hombre, la imagen de Dios. Y hasta el hombre entonces no solo ha perdido a Dios perdiéndolo a Cristo, sino que también se ha enajenado, se ha alienado de su vida interior, de su alma, de su espíritu. Ya no tiene ni el sentido de la verdad. Ni el sentido de la verdad. Y la fe sobrenatural, Dios la infunde al hombre para potenciar, para elevar la razón. La fe es para entender. La fe es para entender las cosas de Dios, la fe sobrenatural, y las cosas del hombre que tienen que ver con Dios. Yo lo quito a Cristo, yo reniego de Él y de la gracia, por lo tanto, que Él me brinda. Mi alma se cierra y yo ya no sé más, ni lo que es Dios, ni lo que es el hombre, ni lo que soy yo, ni lo que es la vida, ni lo que es la muerte. No sé más nada, como diría Pascal. Sin embargo, a uno lo conmueve a veces encontrar espíritus finos, profundos, que acaso han perdido la fe, esta fe en Cristo, pero que hablan un lenguaje todavía que a uno lo estremece en el día de hoy, como cuando lee las páginas de los grandes filósofos paganos. Cuando Valéry, por ejemplo, este gran poeta de Francia, escribe el Narciso, hay estos versos donde se refiere a lo que es la vida de la inteligencia natural del hombre. Esta inteligencia que, a pesar de todas las destrucciones y mutilaciones, sin embargo todavía ella está hecha para conocer a Dios. Por eso dice: el alma hasta la muerte se inclina ante la hondura, pidiendo un Dios al agua que merece el liso deslizarse de un cisne que se mece. El alma hasta la muerte se inclina ante la hondura pidiendo un Dios al agua. Esta imagen es la imagen de la inteligencia del alma inteligente, como un agua quieta, límpida, transparente, en la cual se refleja un resplandor de Dios en cada una de las criaturas, en cada uno de los seres que esa alma es capaz de comprender, es capaz de entender. El alma está hecha para Dios, no está hecha principalmente para la técnica. La ciencia que finaliza en técnica es para el hombre de este mundo, para las necesidades materiales. Es la ciencia de Marta, no la de María. Por eso Cristo, cuando Marta Sendoza le reprochó a María suspendida a sus pies, escuchando sus palabras, le quiso reprochar cómo no está haciendo nada y yo me estoy rompiendo todo aquí. Entonces le dijo: no, Marta, María ha elegido la mejor parte, porque el hombre es ser para la verdad ante todo, y para esa verdad que no pasará nunca. Nosotros hemos perdido. Primero, al perder la fe de Cristo, lo primero que hemos perdido es la fe en la palabra, en la virtud de la palabra. Las palabras se han convertido en utensilios ideológicos, en medios para suscitar determinadas impresiones. Todo este mundo de la propaganda, todo este mundo que opera de palabras y de imágenes que operan sobre el subconsciente, que lavan el cerebro, que le trastornan a uno el orden natural de las cosas. Hemos perdido el valor de las palabras, la virtud de la palabra. Y Cristo es ante todo palabra. Es el verbo que nos ha creado. Y el verbo que se ha hecho presente en este hombre, como palabra humana, que habla cosas divinas. Y como ejemplo
ejemplo de sacrificio y de martirio, que es ser acabada, cumplida y plenamente hacedor de la verdad, de la palabra, de esa misma palabra que es. Si yo al hombre lo contemplo como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es su alma inteligente y capaz de querer sino un reflejo, una semejanza de la Santísima Trinidad? ¿Y qué es lo que hay en el hombre? ¿Qué es lo que hay en el hombre que es el análogo más próximo? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la semejanza de esa palabra, de ese verbo que es Dios? Es la sabiduría del hombre. Es la verdad que el hombre es capaz de conocer. Son las palabras esenciales. Toda palabra que dice lo que es, toda palabra que define una cosa, es la imagen misma del verbo de Dios. Dios, cuando dice crea de la nada. El hombre, cuando dice lo que es, define. Por eso el supremo arte de la inteligencia es el arte de la definición, que el hombre ha perdido totalmente. Y las definiciones son el reflejo mismo del verbo creador. Claro, el poder de la palabra es el poder supremo, incluso para el mal, incluso para engañar, incluso para falsificar, porque la palabra tiene valor de principio. En el principio fue el verbo. ¿Y qué es lo que en el hombre es principio, aunque no primero, sino la vida de su inteligencia, su potencia intelectual y su potencia de querer? La palabra es todo. Piensen ustedes que el hombre, cuando se enriquece en la verdad, cuando va creciendo en ese modo de existir, de ese existir propio del conocimiento, que es el existir intencional, el hombre va haciendo todas las cosas conocidas y cada vez más el mismo. Este poder del alma material, del alma inteligente, de llegar a hacer todas las cosas que existen en el universo en cuanto las conoce, en cuanto las imagina y las concibe, y ser cada vez más el mismo. Porque ser hombre es ser en la verdad. No hay otro modo. Lo otro son teneres, son haberes. Ser hombre es ser la verdad. Y el hombre, por obra del conocimiento, por acción del conocimiento, de esta actividad inmanente vital, el hombre va haciendo todas las cosas conocidas y cada vez más él mismo. El griego lo llamó microcosmo, este poder del alma, decía Aristóteles, de llegar a hacer todas las cosas. Claro está, no del modo de ser propio de las cosas, pero sí, cuando yo imagino algo que he visto, cuando yo lo concibo en su verdad, aunque esté ausente yo de lo que hablo, es de eso mismo que es esa cosa fuera de mí, si no, no habría verdad. Y por eso este camino te lleva necesariamente a la verdad de Dios, a la verdad del verbo. En el principio fue el verbo, no la acción. Cristo es la palabra, y lo principal en el hombre es la palabra esencial y verdadera. Claro está que en Dios la palabra es todo, pero en el hombre es nada más y nada menos que el principio de todo. Lo primero que el hombre necesita son las palabras esenciales, las palabras verdaderas, las palabras que nombran lo eterno de las cosas, y nombrando lo eterno de las cosas nos nombran a Dios. La palabra es el poder más grande que existe. Piensen ustedes que la palabra dice las cosas mismas, es las cosas mismas, en la voz del hombre, su esencia, sus propiedades, sus virtudes, sus fuerzas, todos los poderes, todas las virtudes, todas las propiedades, todas las cualidades, todos los matices, todo lo que distingue a todos los seres, cabe en el alma que comprende. Y cuando el hombre habla en espíritu de verdad y nombra las cosas por su nombre, es como si las fuera sacando de la nada, como si las fuera sacando y poniéndolas delante en su verdadero ser. Este lenguaje que yo les hablo, este elogio de la palabra verdadera, de la palabra esencial, de la palabra que dice lo que es lo que más nos permite comprender lo que representa el verbo.
lo que representa el verbo. Claro está que no basta la palabra en el hombre. El hombre tiene que hacerse hacedor de la palabra. Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, no solamente es la palabra, el principio que nos habla, que escuchamos, que nos enseña, es también el hacedor de esa palabra en el martirio, en el sacrificio, en el ejemplo. Lo esencial del hombre. Y lo que el hombre, para preparar su alma para la vida de la fe, lo primero que necesita es precisamente recuperar este sentido común, este sentido natural, esta cosa diáfana que es el alma inteligente, esta alma hecha para las esencias, para lo eterno. Cuando Platón escribió el Fedón, ¿cómo demostró la inmaterialidad del alma? Por su poder del conocimiento de las esencias. Si el alma se alimenta de lo eterno, es porque es eterno. Si el alma se alimenta de las cosas fijas, inmutables, esenciales, es porque ella, si necesita ese alimento, es porque su sustancia es eso. ¿Quién podrá decir un argumento en el orden natural, en el orden de la experiencia, más supremo, más acabado que este? Dios preparó su advenimiento. Dios hecho hombre necesitaba este prefacio, este milagro natural, como se llama el milagro de la filosofía griega, esta inteligencia liberada de la imaginación y de los sentidos, elevada al concepto y a la definición, elevada al sentido de las esencias, porque venía el verbo hecho hombre, el creador de esas esencias, aquel que ha depositado en cada ser con un nombre y una cifra de eternidad. Y la razón, la inteligencia hecha a su imagen y semejanza está para conocer la verdad. Por eso la fe sobrenatural es cosa para entender, es cosa para la razón. Dice, para terminar, porque me han tocado el timbre, dice San Agustín en una famosa epístola, Consencio, del año 410, le escribe lo siguiente: la fe purifica la razón para que capte y soporte la luz de la gran razón, la luz de la gran inteligencia que es Dios. Por eso dijo razonablemente el profeta Isaías: si no creyereis, no entenderéis. De tal manera entonces, que agrega Agustín, que quien ni siquiera desea entender y opina que basta creer las cosas que debemos entender, no sabe aún para qué sirve la fe. La fe sirve para entender, para llevar la inteligencia del hombre limitada y disminuida al conocimiento de las cosas de Dios y de las cosas que en su destino humano hacen al fin último. Ama intensamente el entender, agrega de nuevo Agustín. Vamos a continuar tratando estos problemas.